Cuando creé este canal, lo hice con la idea de ser la comunidad más grande de Warhammer 40.000 en español de material audiovisual. Pues a nivel escrito, tenemos la Wikihammer, excelente lugar donde podrás encontrar toda clase de artículos que corresponden al mundo de Warhammer. Siendo sincero, jamás pensé en llegar hasta este punto, pues realmente no creí que hubiesen tantas personas con mis gustos, y es por ello que ahora estoy impresionado, ya que somos 1000 con el mismo nivel de frikis. Es broma. Te doy las gracias siempre por estar acá en el canal, comentar y dar tu opinión en todo momento. Sé que seguiremos creciendo y cada día habrá más y más de nosotros uniéndose a las filas de este canal. Gracias en serio por darme tu suscripción. Sé que no suelo decir esto, pero a ti, que estás escuchando y viendo este video, te quiero muchísimo, porque tú eres el que ha sido el artífice de que yo siga haciendo esta clase de videos. Sigamos entonces creciendo juntos en esta aventura. Sin nada más que decir, comencemos el especial del canal, en el cual hablaremos sobre los que según yo son los 8 primarcas más poderosos del universo de Warhammer 40.000. Ten en cuenta que me basaré en la época de la Gran Cruzada para hacer esto, y no en la post-herejía. Como agregado, es posible que tu opinión varíe de la mía, así que si es así, te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, iniciemos. Es curioso, pues el número 8 de esta lista, y el que comienza abriendo el top, es mi primarca favorito de todos los demás. No hablamos sino del oscuro y siniestro Mortarion, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Entre las personalidades del mundo de Warhammer, esta me parece una de las más interesantes, pues creció en un abyecto y abominable planeta, criado por alienígenas. Mortarion, descrito como un hombre exageradamente alto y delgado, es de lejos un tipo bastante peligroso y con el que no quisieras encontrarte frente a frente. Su arma principal era una guadaña apodada Silencio, con la que no mataba a nadie, pues era un honor del que pocos podían jactarse. Y en cambio, los asesinaba con su pistola llamada Linterna. Se queda con este puesto, pues en el hipotético caso de llevar a cabo una lucha contra algún primarca, lo más probable es que ganase, dependiendo de cuál fuera este último. Pero de los que veremos en la lista, este es el más débil de todos, pues no sería suficiente para detener a los que siguen. Número 8. El primarca que se encuentra en el número 7 puede que no te lo esperaras aquí, sino en los puestos más bajos de la lista. Pero debemos ser justos. Horus fue el hijo favorito del emperador de la humanidad, ya que fue el primero que éste encontró en un planeta llamado Cetonia o Tonia, que se encontraba a unos pocos años luz de Terra. Horus era un guerrero bastante avezado. Pudimos comprobarlo en varias partes de los primeros 3 libros de la herejía de Horus. Pero debemos tener en claro que llegó al puesto del Señor de la Guerra no por su fuerza física, sino por su ingenio y su determinación, ya que de ser lo contrario, Angron o Leman Russ podrían haber sido los señores de la guerra. Horus era un primarca inteligente, un estratega sin igual y un táctico que, durante su momento de apogeo, opacó a todos y cada uno de los primarcas, siendo exclusivamente superado por el emperador. Fue todo esto, aunado a su carisma, lo que llevó a Horus a ser convertido en el Señor de la Guerra, o por decirlo de otra manera, el que se encontraba a cargo mientras el emperador seguía sus investigaciones en Terra. En el número 7, encontramos entonces que el poder no es solo una manifestación física, sino también mental y psicológica. ¿Y quién mejor que el propio Horus
Para demostrar esto, el hombre que llevó al imperio a una devastadora guerra civil y dividió a este en dos grandes facciones. Número 7. El puesto número 6 de esta lista recae sobre el que, según yo, es uno de los primarcas más ágiles después de los conocidísimos Haghatai Khan y Konrad Curze. No hablamos sino del taciturno y bastante melancólico Corax. Corax es uno de los primarcas que, de alguna manera, eran indomables, pero al mismo tiempo leales, como era el caso de Ross. Corax y su legión eran expertos en sabotaje, y regularmente allí donde ponían el ojo ganaban. Sobre Corax se sabe que estaba armado con un retroreactor y unas garras relámpago, y se lanzaba como un ave de presa sobre sus enemigos para aniquilarlos con una presteza y una indiferencia que rozaban en lo inhumano. Para cuando sus enemigos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaban empalados en sus garras. Durante la traición de Istvan, Corax y su legión estaban a cargo de obliterar a los traidores, y fue tanto así que Corax casi asesina a Lorgar en combate singular. Tras varios embistes, Lorgar estaba perdido, pues no podía ni siquiera equipararse a la velocidad demencial con la que atacaba Corax. En el momento final, justo cuando iba a morir, Curze le salvó la vida con una sonrisa retorcida en su boca. ¿Quieres saber algo más? Corax poseía una tecnología que podía hacerlo invisible. De esta manera, lo último que veían sus enemigos eran unos ojos negros como el carbón. Corax es sin duda uno de los primarcas más peligrosos, pero no puede compararse con lo que vienen a continuación en este top. Número 6. El primarca que se encuentra en el número 5 de este top es uno bastante reconocido. Pelo amarillo, severo y silencioso. ¿Te suena este primarca? No hablamos sino del líder de los Ángeles Oscuros, Lionel Johnson. Sobre este hombre hay mucho de qué hablar. Cuando era niño, cayó en un planeta llamado Caliban, lejos de cualquier asentamiento humano. Lo interesante es que este planeta estaba plagado de horribles criaturas que parecían sacadas de un mundo onírico. Coligado a ello, sobrevivió en la peligrosa jungla durante 10 largos años, hasta que fue conseguido por un hombre llamado Luther. Cuando Johnson creció, unió fuerzas con Luther para llevar a cabo una misión: eliminar a todos los grandes monstruos del planeta, y así lo hicieron en tan solo 10 años. Una anécdota interesante es que Lion tuvo un duelo contra Ross, a causa de que Lion asesinó a un rebelde que había insultado a Leman Russ. Ross, tras estar dándose golpetazos con Lion durante un día y una noche, y viendo todo el desastre que habían causado, y por lo absurdo de la pelea, soltó una carcajada sonora que retumbó por todo el lugar. Lionel Johnson no encontró lo gracioso, pues Ross había empezado la contienda. Así pues, de un golpe desmayó al gran Ross. Sus hombres se lo llevaron inconsciente, y para cuando el primarca despertó, la flota de los Ángeles Oscuros se había ido. Como dato adicional, Lionel Johnson tuvo un duelo con Curze, del cual lamentablemente no pudo salir victorioso. La velocidad de Curze y una jugada sucia y astuta le valieron el duelo, acabando con la posibilidad de eliminar al traidor de una vez por todas. Sin duda, y a pesar de lo sucedido, un primarca bastante duro de roer, y más si mantuvo un día entero de pelea contra Leman Russ. Este es el número 5. Considero que el primarca que se encuentra en el número 4 de este top es uno de los más fuertes a nivel físico,
y además era de alguna manera el ejecutor del emperador. ¿Ya sabes de quién hablo? ¿No? No hablo sino del fuerte e inflexible Leman Russ. Leman Russ es desde lejos el primarca más leal y sin duda alguna uno de los mejores luchadores cuerpo a cuerpo de todo el universo de Warhammer 40.000. Pues en esencia, él y su legión nos hacen acordar a las tribus barbáricas y a los vikingos. Tosco, sin sutilezas y con una fuerza que destrozaría a cualquiera de los primarcas anteriormente mencionados, Russ no se estaba con contemplaciones al llevar a cabo las órdenes del emperador. Cayó en un planeta donde fue criado, y esto no es broma, por una loba. ¿Esto no te hace acordar a algo? Tiempo después, fue acogido por una casa real de Fenris y se le enseñó a hablar y comer como una persona, aunque de vez en cuando rugía o gruñía cuando se reía o se molestaba. Con el tiempo, las tribus de Fenris le fueron rindiendo pleitesía, pues se decía a menudo que podía arrancar los árboles de raíz y llevarlos montados en el hombro, o pararse frente a un ejército enemigo y espantarlos con su aullido. ¿Quieres saber algo más? Leman Russ se enzarzó en un duelo contra el propio emperador, aunque no pudo ganarle. Su valía fue increíble de todas maneras. En última instancia, Leman Russ se encargó de ejecutar la sentencia del emperador contra Magnus. Las órdenes habían sido claras. Debía ir a buscarlo y llevarlo ante el trono dorado para comparecer ante el emperador. Sin embargo, Horus cambió las órdenes y dijo que era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Aquello, como consecuencia, tuvo un desenlace bastante cruel, pues Leman llegó a Próspero y destruyó todas las ciudades de los 1000 hijos. En la locura de la guerra, Leman aniquiló a muchos marines de los 1000 hijos, y tuvo su encuentro final contra Magnus, que le destruyó uno de sus corazones secundarios con una estocada de su espada disforme. Leman, escupiendo sangre y arrojando improperios, tomó a Magnus por la cabeza con una mano y lo subió hasta la altura de su hombro. Acto seguido, le rompió la columna vertebral contra su rodilla y dejó al rey escarlata fuera de combate. Justo en el momento que daría la estocada final, un portal se llevó a todos los 1000 hijos fuera de aquella masacre. De lejos, el número 4 es uno de los primarcas más poderosos. ¿Quién nos esperará en los otros 3 puestos? Nos encontramos en el podio, en la recta final de este top. ¿Qué puede ser más poderoso y violento que Leman Russ? Si pensaste en Angron, estás en lo cierto. Los primeros años de Angron son bastante turbulentos, pues cayó en un planeta llamado Nuceria, donde la esclavitud era regla. Allí, fue criado hasta alcanzar una edad donde pudiese pelear, y así lo hizo. Derramando sangre a diario en las arenas de combate, la resolución de Angron lo llevó a escaparse de allí y refugiarse en unas áridas montañas. Todos aquellos que osaban atacarlo eran fácilmente repelidos y exterminados. Un día, el emperador llegó y descendió, ofreciéndole a Angron la oportunidad de comandar una legión. Este automáticamente lo rechazó y se preparó para un combate que se avecinaba. Ante aquella tesitura, el emperador esperó a que llegase el momento de la batalla y momentos antes de esta comenzar, teletransportó a su hijo adentro de la nave. Angron tuvo que imaginarse cómo todos sus antiguos camaradas morían asesinados a manos de sus enemigos. En primera instancia, Angron se aisló en un cuarto de su nave, y aunque varios de sus capitanes intentaron hablar con él, todos fueron asesinados brutalmente. El único que pudo convencerle fue Karn. Sobre los métodos de combate de Angron, podemos decir que desde lejos eran monstruosos y sanguinarios. Tenía 2 hachas sierras y no titubeaba al momento de partir en 2 a cualquier enemigo. El temor hacia él y su legión era tal que cuando llegaba a conquistar un sector,
la mayoría de los planetas se rendían para no ser brutalmente masacrados, pues la reputación de Angron le precedía. Ya en la herejía de Horus, en Eastban, el Thunderhawk de Angron fue derrumbado, y tras caer varios miles de metros e impactar contra el suelo, todos pensaban que había muerto. Craso error, pues Angron salió furioso de las ruinas de la nave y mató a decenas de marines espaciales, tanto de su legión como leales. Todo a su paso moría y dejó un camino de sangre allí donde pasó. Sin duda, este primarca en su furia ciega y sus implantes que le hacían ser más violentos, hubiese arrastrado y destripado a cualquier otro primarca anteriormente nombrado. Tras la herejía, se convirtió en un príncipe demonio de Khorne. Número 3. El segundo lugar de este top es sin duda el primarca más conocido de todo el imperio, pues alrededor de este se erigen varios templos y altares en su nombre. No hablamos sino del magnífico y magnánimo Sanguinius. Sanguinius era el primarca más noble a nivel espiritual, pues se decía que su alma no tenía mancha, y su cuerpo era regio, y en él crecían alas blancas y puras. Cuando era joven, asesinó con sus manos limpias a 100 mutantes, pues creía que sus compañeros de tribu estarían en peligro. La batalla fue rápida y violenta, y para cuando las personas se dieron cuenta, todos los mutantes habían sido acribillados. Se dice que Horus temía a Sanguinius más que a ningún otro primarca, y por ello lo mandó a la lejanía de Cumulus Cygnus, un alejado sistema de estrellas. Allí, Sanguinius encontró que todos aquellos planetas habían caído en manos del caos, y de hecho, la disformidad los había moldeado con formas abominables y repulsivas. Era una trampa, y un gran demonio del caos lo esperaba allí. En Cygnus Prime, Sanguinius se enfrentó a una gran horda de demonios y cultistas del caos, y junto a su legión, resistieron al azote y la fuerza del caos. Se dice que Sanguinius mató a miles de enemigos aquel día, y que los demonios huían despavoridos al verlo. Cuando llegó a la catedral, se encontró con un nuevo horror: Kavanda, un demonio del caos de Khorne que aún hoy en día se encuentra entre sus asesinos más prolíficos. En Terra, durante el asedio del Palacio Imperial, Sanguinius asesinó a otra cantidad de demonios y tuvo otro duelo con Kavanda, donde Sanguinius resultó victorioso y desterró al demonio a la disformidad. A la velocidad de la luz, se teletransportó con el emperador a la nave de Horus, y allí se encontró con este. Allí se enfrentó contra Horus a sabiendas de que moriría. La muerte de Sanguinius fue la más dolorosa y agónica de todas, pues Horus se aseguró que resonase no solo a través del tiempo, sino del espacio, destruyendo la psique de todos los ángeles sangrientos y condenándolos por siempre a la rabia negra. Se cree que el tiempo que mantuvo ocupado Sanguinius a Horus fue suficiente para que el emperador llegase a la propia guarida del architraidor y lo ejecutara. Número 2. Luego de todo lo visto anteriormente en este top, ¿qué o quién puede ser más poderoso que todos los anteriormente nombrados? ¿Quién puede asesinar a Angron o quién pudo haber asesinado a Sanguinius si hubiese tenido la oportunidad? Si pensaste en psíquicos, tu respuesta fue correcta. El número 1 de este top es nada más y nada menos que el gigantesco y carismático Magnus, el mayor psíquico después del emperador. Y eso es mucho decir. Comencemos diciendo que este hombre poseía una fuerza descomunal y un tamaño pero tan desmesurado que todos los primarcas eran más pequeños que él. Aunado a ello,
Su poder psíquico era tan colosal que nadie, además del emperador, lo podía equiparar. Como dato adicional, y si no lo sabías, el trono dorado estaba destinado para él, pues él y el emperador son los únicos que pueden sentarse allí y no morir al ser toda su energía drenada. Aunque fue censurado toda su vida, y hasta el final de sus días siguió siendo leal al imperio, Magnus tenía un control de los poderes tal que incluso destruyó un titán con su mente. ¿Quieres saber más? Cuando Horus traicionó al emperador, él se tomó el riesgo de aparecerse en el trono dorado en su manifestación psíquica y avisar de la traición, dañando para siempre el proyecto del emperador. Aceptó además su castigo de buena manera, y aunque pudo haber destruido a Leman Russ incluso antes de que llegase a Próspero, le perdonó la vida. La capacidad de este gigante era tal que podía destruir flotas espaciales con su mente, y eso es una exageración, y demasiado que decir. Cuando Leman llegó, Magnus desactivó todas las defensas de Próspero para que Leman pudiese atacar sin ser dañado, y cuando combatió contra Russ, no utilizó todo su potencial psíquico. ¿Te imaginas todo lo que pudiese haber llegado a ser? Magnus se queda con este puesto porque pudo haber licuado y literalmente violado la mente de cualquier ser viviente y pensante en el universo, sin siquiera haberse movido de su planeta. Tener tanto potencial psíquico lo hubiese llevado lejos, pero lamentablemente fue juzgado por ser demasiado leal. Lejos, una de las historias más trágicas, pues sus intenciones siempre fueron buenas hasta el final, para con el emperador y el imperio. Y este es el final de este top, mi queridísimo amigo. Espero que lo hayas disfrutado y que la hayas pasado muy bien. Gracias por haberlo escuchado y espero que vayas a dejar tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle al botón de suscribirte y seguir atento al canal porque se vienen muchísimas cosas buenas. Un saludo y hasta la próxima.